Hola runners, yo soy Sergio, un abogado runner y hoy vamos a comparar las Nike Invincible Run Flag Night 3 y las ASICS Gel Nimbus 25. Bueno runners, dos zapatillas de máxima amortiguación, las ASICS Gel Nimbus 25 y las Nike Invincible Run Flag Night 3. Ambas son zapatillas rodadoras, ambas de mucha amortiguación y mucho material en la zona de la mediasuela. Ya vamos a hablar un poquito de esa comparación, pero además creo, runners, que esa es una comparación que se veía venir. Yo les decía hace un tiempito en el review que hicimos de la 66 Gel Nimbus 25 lo siguiente. Por lo que les digo, es que son muy cómodos, runners. Es de los zapatos más cómodos que he utilizado. Va a competir seguramente con otras referencias como son, por ejemplo, los Invincible Run Flag Night de Nike, que están, digamos, son tenis que han sido catalogados como muy amortiguados y muy cómodos. Y pues sí, runners, ya tuve la oportunidad de probar las dos referencias de mucha amortiguación para el entrenamiento diario. Y vamos a empezar primero con las características generales de los zapatos. Empecemos con los Nimbus 25. Los Nimbus 25 son un zapato que tienen un drop de 8 milímetros, 41.5 en la zona del talón, 33.5 en la zona de la punta para el drop que les estoy diciendo, mientras que los Invincible Run son un zapato que tienen un drop de 9 milímetros, 40 milímetros en la zona del talón, 31 en la zona de la punta para el drop que les estoy diciendo. Realmente cuando uno corre con ellos no se siente ninguna diferencia en el drop ni en la altura realmente del zapato, aunque los Nimbus 25 son un poquito más altos que los Invincible Run. Realmente no hay una diferencia importante a la hora de correr ni en el drop ni en la altura que tienen los dos zapatos. Adicionalmente, con respecto al peso, los Nimbus 25 son un zapato que pesan 297 gramos en mi talla, que es talla 9 de los Estados Unidos, mientras que los Invincible Run pesan 284 gramos en mi talla, que es talla 9 de los Estados Unidos. Ahora, el peso sí se sienten diferencias, hay que decirlo, sí se sienten un poquito más pesados los Nimbus 25 con respecto a los Infinity Run. Aquí digamos que Invincible Run, perdón, corrijo. Aquí digamos que hay un punto a tener en cuenta y es que yo no creo que sea un asunto relacionado directamente con, digamos, esos 15 gramos de diferencia que hay entre los dos zapatos. No es una diferencia realmente importante desde la perspectiva del peso. Tal vez está relacionado con la amortiguación que da cada uno de los materiales y digamos que con las tal vez características que tienen cada uno de ellos que hacen sentir realmente un poco más pesados los Nimbus 25 con respecto a los Invincible Run. No es una diferencia tan marcada, pero la verdad es que cuando uno se pone el zapato, sí lo siente. Dicho esto, runners, vamos a pasar ahora sí a las características ya más directamente del zapato en cuanto a sus partes. Vamos a empezar en ambos casos con la zona de la suela. En la suela, pues lo primero es decir que los Nimbus 25 utilizan dos materiales. Utilizan básicamente el ASICS Light Rover y el Hard Plus. Ambos son materiales ya conocidos realmente de ASICS, especialmente la Hard Plus, que lo utilizan en varias de sus referencias de entrenamiento. Creo que está muy bien logrado en el caso de las Nimbus 25, poco material, aperturas suficientes para generar una reducción en el peso, siendo igual más pesada que las Invincible, como ya les dije, y adicionalmente no cubriendo todo el zapato con el plástico, con el Hard Plus. ¿Por qué me gusta eso? Porque da de alguna manera espacios para que la mediasuela pueda hacer su trabajo y se sienta en el pie, en la planta del pie puntualmente. Y eso hace que dé una muy buena sensación cuando estamos corriendo con ellos de amortiguación. Por su parte, en el caso de los Invincible Run, estamos hablando básicamente de un Nike Rover. Este Nike Rover está cubriendo toda la zona de la mediasuela, como pueden ver. Aquí lo que veo realmente es un asunto puntual de desgaste. Si ustedes lo pueden ver aquí, runners, hay un desgaste del zapato. Esto es simple y ya no desgaste. Esto era completamente azul, ya se ha ido gastando. Creo que eso nos pone a pensar con respecto a lo que va a ser la duración de esta zona de la suela en este caso. Es un poco más grueso que en el caso de los Nimbus 25.
sin embargo no se siente realmente incómodo y se siente que da una muy buena sujeción o muy buen agarre con respecto al suelo. Tiene lo que llaman los americanos un tipo waffle en la zona de la suela que ayuda a reducir el peso del zapato y la verdad es que el agarre es muy bueno. Lo he probado en terrenos muy lluviosos y la verdad es que se siente muy bien en cuanto a sujeción al suelo. Pasemos ahora, runners, a la zona de la mediasuela. Empecemos con los Nimbus 25. La mediasuela del Nimbus 25 es Flyfoam Blast Plus Eco. El término Eco surge porque gran parte de esta mediasuela está hecho con material reciclado. El Flyfoam Blast Plus es un material que se ha venido imponiendo en los zapatos de entrenamiento de ASICS. Es un material muy interesante, un material suave, amortiguado. Aquí viene algo importante, yo creo que la gran cantidad de material que utiliza esta zona de la mediasuela da la sensación de que este sea un Flyfoam Blast Plus, pareciera un poco más rígido que el que uno puede encontrar en otras versiones de zapatos de ASICS como son por ejemplo los Nova Blast. Se siente un poquito más rígido, más duro, creo que tiene mayor densidad de material y una mayor acumulación de material, lo que hace probablemente que esa sensación de suavidad sea un poquito menor con respecto a otras referencias, sin dejar de sentir que es un material suave y eso es importante decirlo. Adicionalmente, runners, recordemos que si bien ya no es visible, el gel Nimbus sigue incorporado en la zona del talón, en esta mediasuela en la zona del talón, entonces digamos que se da esa combinación interesante. El material es bastante resiliente, creo que ha resistido muy bien y yo creo que va a tener una duración bastante interesante, tal y como lo vimos en referencias como son los ASICS Gel Nimbus 24, que utilizaban Flyfoam Blast Plus y que la verdad tienen una duración interesante para un zapato de rodaje. Por su parte, los Nike Invincible Run Flyknit 3 utilizan un material que es el Zoom X. El Zoom X es la espuma premium más, digamos, importante o más premium, valga la redundancia, de Nike. Es una espuma, la verdad, muy interesante, es muy amortiguada, muy amortiguada, la verdad. Probablemente de los materiales más suaves que he utilizado. Veo problemas en cuanto a la duración que pueda tener la espuma. Ya la espuma presenta algunas, digamos, arrugas o desgastes que se ha dado con el paso del tiempo y con el paso realmente de los kilómetros. Creo que no va a ser una mediasuela que va a durar mucho tiempo y eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque en un zapato en el que generamos rodajes o buscamos acumular kilómetros, probablemente queremos también que tenga una duración o una durabilidad mayor. Pues digamos, aquí decirlo, no es tan resiliente como si puede serlo, por ejemplo, la de los ASICS el Nimbus 25 y es un punto a tener en cuenta, digamos, con respecto a las dos referencias a la hora de hacer la elección. Ya, digamos, en cuanto a sensaciones, runners, como les decía, se siente un poco más rígida la Nimbus 25 con respecto a la Invincible Run Flyknit 3, lo que significa, si ustedes quieren un zapato que se sienta extremadamente acolchado, los Invincible Run Flyknit 3 podrían ser una mejor opción. Si quieren sentir un poco más de estabilidad y por lo tanto suavidad, pero un poquito más estable, con algo más de rigidez con respecto a este zapato, los Nimbus 25 vendrían siendo probablemente una mejor opción para ustedes. De ahí pasamos ahora a la zona del upper y yo creo que el upper es lo que va a marcar la diferencia a la hora de definir cuál de los dos es el que más me ha gustado. Empecemos por el upper de los Nimbus 25 Runners. Este upper se llama un Night Upper, es básicamente un hilado de una sola pieza. Realmente ambos uppers son similares, ya les voy a contar, pero es un upper de una sola pieza. No es tan transpirable como el Engineer Mesh, pero se siente transpirable. Tiene un ajuste muy interesante en la zona del empeine, eso es algo que me ha gustado mucho. La lengüeta es bastante delgada, muy similar a la lengüeta que manejan los Nimbus 24. Y la zona del contrafuerte, yo creo que es de las cosas más interesantes que tiene ese zapato. Muy acolchada y da un agarre impresionante a la zona del talón. La verdad, esta zona del contrafuerte es muy estable, me ha gustado mucho. Miren que es semi rígida, pero hace que el pie se sienta muy bien dentro del zapato y esto sumado a las características que tiene el hilado del Night Upper, la verdad da una sensación como de guante con respecto al pie, hace que se sienta muy estable el pie dentro del zapato y la verdad es que acumulando kilómetros no se genera como una acumulación de fatiga importante
y los tobillos creo que sufren poco. Pasemos en cambio al upper de los Invincible Run Fly Night 3 runners. Este utiliza un upper que es el Fly Night. Les contaba en el review de este que si lo quieren ver completo lo encuentran en este canal, que es un Fly Night que yo siento un poquito distinto al Fly Night tradicional. Recordemos que el Fly Night lo que busca en principio es generar un hilado que sea flexible pero a la vez resistente de una sola pieza, como ocurría en el caso de los Infinity Run, que era precisamente un upper de una sola pieza estilo guante. Este es un upper que no es de una sola pieza y de hecho el material por pedazos se siente un poquito más plástico. Es bueno desde la perspectiva que cuando está lloviendo se siente un poquito más como, digamos, podría ser algo más impermeable. Eso evita la entrada del agua porque sí, por pedazos se siente como un poquito más plástico. Lo que se busca con esto es que existan algunos puntos de presión que ayuden a generar una mejor sujeción del pie con respecto al zapato. La lengüeta me gusta muchísimo. Esta lengüeta de hecho me gustó más que la de los Nimbus 25. Es una lengüeta bastante más acolchada que además se siente sobre la zona del empeine como cómoda, acolchadita, da una sensación de comodidad interesante. Sin embargo, mi gran problema con este zapato es la zona del contrafuerte. Este es un contrafuerte que es rígido, pero además, aparte de la rigidez, que digamos es algo que en principio no me molesta en un zapato de entrenamiento, el asunto es que tiene muy poco acolchado en esta zona de acá. Y esto genera que la apertura que tiene esta zona del contrafuerte para ingresar el pie genere que el talón quede absolutamente suelto dentro del zapato. De hecho, runners, les quiero mostrar, si ustedes ven, esto tiene acá una manchita. Esta manchita es sangre. El zapato me ha cortado o me ha generado peladuras en la zona del talón precisamente porque baila mucho mi tobillo dentro del zapato. Y es porque, como les dije, este es un contrafuerte que realmente tiene una mala sujeción. Y ahí es donde para mí se genera un gran conflicto entre los dos zapatos. Porque la verdad es que aquí tenemos en contraposición y ustedes alcanzan a ver la cantidad de material. Noten la diferencia que se nota dentro del zapato en cuanto a la cantidad de material que pueden ver en el collar del mismo. Este tiene una muy buena cantidad de material que ayuda a esa sujeción. Este no lo tiene y pues por eso ahí se da una gran diferencia a la hora de correr. De hecho, cuando ustedes acumulan más kilómetros, la realidad es que este zapato va a dar una mayor sensación de sujeción y de comodidad con respecto al Invincible Run. Eso en cuanto a la Upper Runners. Hablemos un poco de para qué están hechos los zapatos. Ambos son zapatos realmente rodadores de entrenamiento. Desde mi perspectiva, ambos diseñados para el entrenamiento del día a día o para los entrenamientos de fondo. Los dos tienen esa funcionalidad, los dos para mí hacen exactamente lo mismo. Ninguno de los dos sería una opción desde mi perspectiva para la competencia. Sin duda algunos corredores podrán usarlos para competencia pensando en quien quiere darle un poquito de primacía a lo que es la comodidad cuando están acumulando kilómetros. Ambos perfectamente pueden utilizarse para distancias de maratón. Son de verdad zapatos muy cómodos y muy amortiguados y que además dan muy buen soporte. Mejor soporte incluso con los Nimbus 25 teniendo en cuenta lo que les estoy explicando en la zona del collar del zapato. En cuanto a la duración, sin duda alguna van a tener mucha mayor duración los Nimbus 25 que los Invincible Run Fly Night 3. La verdad es que el Zoom X tiene un desgaste mucho más rápido y ustedes ya lo pueden ir notando con respecto al desgaste que ha tenido los Nimbus 25. Se va a notar más y ustedes lo van a ir notando con el paso de los kilómetros. Hace que el material sea menos resiliente desde mi perspectiva porque es más suave y acolchado y ahí es donde viene un poco la elección de cada corredor. Si quieren darle un poquito más de prioridad a lo que es la duración del zapato o si quieren darle un poquito más de prioridad a lo que es la amortiguación y suavidad que me da el zapato. Si me preguntan, la realidad es que a mí me gustó más la sensación de suavidad y de descanso que me dan los Invincible Run Fly Night 3 con respecto a los Nimbus 25, sin decir que este sea un material que no es suave porque lo es. Sin embargo, la gran densidad de material que maneja esto creo que generó que el Flyphone Blast Plus se sienta un poquito menos suave con respecto a otras referencias de ASICS que lo utilizan. Aquí el Zoom X se siente pero muy suave y eso hace especialmente cuando tenemos días en los que tenemos cansancio en las piernas que la verdad sea una alternativa súper interesante para seguir acumulando kilómetros pero también darle un poquito de descanso a las piernas.
En cuanto a ritmos runners, lo mismo, siendo tenis de entrenamiento, creo que son zapatos para llevar a ritmos tranquilos, zapatos con los que simplemente buscamos es acumular kilómetros. No veo realmente mayor diferencia entre los dos. En cuanto al precio, la diferencia en el precio sí es bien importante, realmente son bastante más caros los Invincible Run Flyknit 3 con respecto a los Nimbus 25. Ese es otro punto a tener en cuenta, sumado al hecho de que probablemente estos zapatos van a tener una duración menor con respecto a los ASICS Gel Nimbus 25. Y así, runners, llegaríamos entonces a lo que sería en principio mi elección si tuviera que elegir nuevamente entre estos dos zapatos. Les voy a ser honesto, es una elección que para mí fue difícil, ambos me gustan, ambos tienen características súper interesantes, me gusta muchísimo la espuma Zoom X, la cantidad de Zoom X que utiliza este zapato es increíble y da una sensación de descanso espectacular. Sin embargo, mi elección en este caso se va a ir por los Nimbus 25. Y la razón, runners, es muy sencilla. El upper y la zona del contrafuerte, especialmente la zona del contrafuerte de los Nimbus 25, para mí es muy superior con respecto a la zona del contrafuerte que manejan los Invincible Run Flyknit 3. Como les decía, desafortunadamente este zapato me generó incluso cortaduras y peladuras, cosa que no he sufrido en lo absoluto con esto y de hecho rara vez he tenido cortaduras y peladuras con un zapato. Se los digo también con honestidad para que lo sepan. Y bueno, esa lección sin duda hace, claro, cuando estuve corriendo y en algún momento que acumulé con ellos como unos 22 kilómetros o 23 en una sola corrida, llegué bastante lastimado al pie, ya al final me estaba molestando bastante, simplemente quería ya terminar el fondo porque me quería poner una curita o algo por el estilo. Ahora, si ustedes quieren priorizar esa amortiguación que les da la media suela de este zapato, las recomendaciones serían dos, runners. La primera, utilicen medias gruesas, eso es bien importante, eso les va a ayudar a evitar que les baile mucho el tobillo. Y segundo, si eventualmente les genera algún tipo de peladura, pueden utilizar alguna curita y eso les va a ayudar a mitigar ese problema que desde mi perspectiva tiene esta versión 3 de los Invincible Run y que seguramente van a tener que corregir para la versión número 4. Así que, runners, en esta batalla, desde mi óptica, el ganador es el ASICS, el Nimbus 25. Así que nada, runners, pues estas son mis opiniones en la batalla entre estas dos referencias espectaculares que nos regala el japonés ASICS y el americano Nike. Cuéntenme, runners, si han probado alguno de estos zapatos, si han probado los dos, cuál de los dos les gusta más. Pues nada, runners, nos vemos en un próximo review.